A propósito de este presidente de los Estados Unidos que se autodefine como el presidente o como la persona más poderosa que ha pisado la Tierra, el planeta. Así que déjeme saludar a mi queridísimo amigo, ¿qué digo amigo? A mi hermano y colega, el doctor Abraham Navarro, titular de Poder y Contexto, que se conecta directamente desde Ciudad de México para ampliarnos este análisis en materia de relaciones internacionales. Querido Abraham, el hombre o la persona o el ser humano más poderoso que ha pisado el planeta. ¿Ya lo perdimos o es la continuación de lo que es normalmente? Vaya preguntas tan difíciles que me haces, amigo, cuando vamos iniciando el análisis. Pues no sé decirte realmente si ya lo perdimos o si ya venía así, pero sí puedo decirte que hoy ha posteado una afirmación pues por demás exagerada, como ha sido el caso en otras afirmaciones, pero quizás lo más delicado es que la postea en el momento más oscuro de su segundo mandato, el momento donde se revela la derrota ante Irán, y me parece, ya lo iremos comentando con detalle, que es un intento más por el propio presidente y también hay que decirlo, la propia administración, para vender esta derrota como victoria, para minimizar las consecuencias, para tratar de convencer al electorado de que Estados Unidos no se encuentra en un callejón sin salida, sino que pues está liderado por una persona que es excepcional. Creo que a la luz de esa circunstancia es pertinente analizar estas palabras, amigo. Pues mira, esto dice el medio de Independent, esta nota que me enviaste, que me compartiste precisamente para analizar estos contrastes o estas dicotomías que se está viviendo en la política de Estados Unidos, pues mientras su presidente informal, desorganizado, desestructurado, pero eso sí, bastante soberbio, a pesar de que todos lo vemos a kilómetros de distancia, que ha capitulado frente a Irán, pero no solamente frente a Irán, está dividiendo su capitulación entre Irán e Israel, porque mientras a Irán le hace promesas que perjudican directamente a Israel, no puede contener a Israel y Netanyahu está abiertamente, ya no digamos desafiándolo o humillándolo, abiertamente trabajando para que el proyecto Trump, que pudiera pues verse como un desafío personal, fracase. Y en ese contexto, tú bien lo señalas, en los momentos más oscuros, Trump afirma ser la persona más poderosa que jamás haya pisado este planeta. O sea, amigo, ya no es de Estados Unidos, like no other president, by far, like never before. Ahora es de toda la historia de la humanidad, de todo el planeta. Increíble. Ahora entendemos por qué se dibujó a sí mismo como Jesucristo, curando a un Epstein, ¿no? Ciertamente, si uno lo compara con ejércitos en el pasado, pues no tiene nada que hacer con el Estados Unidos de hoy, pero es precisamente esta circunstancia la que llama la atención porque bajo las condiciones que ya hemos descrito en otros programas de esta misma serie de análisis especial, pues Irán ha sabido sacar partido de la guerra asimétrica para dar la vuelta, sí, al ejército más poderoso del mundo, no el que tiene más capacidad nuclear, pero sí el más poderoso en términos de el tipo de aviones que tiene, el tipo de misiles, el tipo de embarcaciones y buques de guerra. Y en ese sentido, Dave King dice, pues sí, es una superpotencia mundial, Estados Unidos a escala global. Ninguno de estos conquistadores anteriores ha tenido a su mano, a su alcance, este poder de destrucción. Y me centré en lo de que las conquistas de estos anteriores personajes pues se caracterizaban por brutalidad. Pues bueno, perdona que lo mencione otra vez, pero el asunto de la escuela de Minab no se me quita de la mente y pues yo creo que igual de brutal es Trump, nada más que pues él lo hace desde la comodidad de su oficina oval, no tiene que montar a caballo ni encabezar a las huestes que pues sitian ciudades, asolan poblaciones y me parece que es más cómodo hacerlo de esa manera y todavía diría que es más divertido hacerlo si además tienes herramientas de inteligencia artificial que te permiten mostrarte como pues un superhéroe o como un guerrero de antaño, o incluso, ¿por qué no decirlo?, en una sala nuclear espacial con tu mano en el botón rojo volando diferentes partes del mundo. Pero bueno, más allá de lo que representan estos comentarios, pues hay que tomarlos como comentarios que se realizan en un momento sumamente, sumamente delicado, donde, como ya mencionamos, Estados Unidos está sufriendo una
patente y marcada derrota ante un ejército bien preparado, con buena estrategia, pues digamos que en presupuesto muy inferior, pero sabiendo aprovechar los recursos naturales que tú ya has descrito al inicio de este programa en la entrevista que concediste al colega Julio Astillero. Y mira, amigo, para que no pare aquí la fiesta del surrealismo, nótese mi sarcasmo, Trump publicó esto en sus redes sociales. De verdad, me parece tan surrealista, Abraham. A veces pienso que me pasé estudiando tantos años para llegar a ser doctor en relaciones internacionales, desde el enfoque sociológico para encontrarme con esto, amigo. Ahora lo Bueno, explicas, ¿eh? Ahora lo explicas. Estados Unidos está comprometido con la paz y alentamos a todos en la región de Oriente Medio a mantener su compromiso para que nuestras negociaciones se desarrollen de manera satisfactoria. Los mercados están disfrutando de la situación actual con los precios del petróleo muy bajos y las acciones muy a la alza. Esperemos un alto al fuego completo en todos los frentes, incluyendo Líbano, Hezbollah e Israel. Y amigo, pues su característica, gracias por su atención a este asunto. Pues desde Israel ya le dijeron, váyase a la chingada, cabrón, aquí usted no tiene jetatura, somos un país independiente, no lo necesitamos y usted le está dando la espalda a nuestra nación y con nosotros no cuente. Así que esta concepción que tiene Super Trump, miren ustedes aquí el trabajo de un diseñador profesional que nos manda a cómo Trump se percibe a sí mismo. Que lo de los lentes está bueno, ¿eh? A mí la que me mata de risa es la pancita, mano. La grasa acumulada en las vísceras, lo que me lleva a pensar por qué es tan visceral el amigo. Pero, oye, Israel le dice, usted se cree Superman, usted se ve a sí mismo como la persona más poderosa que ha pisado la tierra y en realidad es un pobre payaso al que no nos sujetamos. Desde Israel le han llovido las críticas que me parece que en Israel ya se están empezando a mover para presionarle. Y es que, querido Abraham, mientras Trump sigue diciendo que la paz será compartida, que él es el más poderoso, que ya ahora sí el Medio Oriente, que nadie se ataque porque lo dice él, que fluyan los barriles de petróleo por el estrecho de Hormuz, el Comando Central de los Estados Unidos, este 18 de junio de 2026, ya ha dicho que se acaba el bloqueo, que ahora sí no molestará a los barcos iraníes que zarpen desde o que vayan hacia puertos iraníes. Por lo tanto, empiezan a mostrar buena voluntad. Pero apenas estábamos en esto, querido Abraham, cuando Barak Ravid, el israelí, que publica en la revista Axios, revista israelí, que colabora con el gobierno republicano, dice lo siguiente, como puedes darte cuenta, apenas hace 2 horas, amigo, o sea, esto está pasando en tiempo real, mientras nosotros estamos analizando la realidad internacional. El vicepresidente J.D. Vance pospuso un viaje previsto a Suiza para las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, que se esperaba comenzará el viernes 19 de junio, según informó la Casa Blanca. ¿Por qué? Dice Ravid, un funcionario estadounidense me dijo que una de las razones del aplazamiento podrían ser las exigencias iraníes. Y luego aquí te preguntas, amigo, ¿exigencias iraníes con respecto a qué? Bueno, con respecto a la situación en el Líbano. Irán ya le dijo a sus aliados de Hezbollah, no los vamos a dejar, no los vamos a soltar, todos vamos en el paquete y aquí es todos o nadie, paz para todos o paz para nadie. Y como a Trump ya se le acercan las elecciones, ya empiezan a calentar motores en Estados Unidos, quienes le pueden salvar la vida política a Donald Trump, pues ahora sí está preocupado, ahora sí está, ya lo escuchaste, ese tono de voz, la paz para todo el Oriente Medio, que los barriles de petróleo, su costo baje, que las acciones de las bolsas se vayan para arriba. Esto lo debió haber pensado, estarás de acuerdo, en febrero. Ahora ya no sabe ni cómo hacerle. Ahora sí paz para todo el mundo, paz para el Medio Oriente, las guerras son very nasty, dijo hace rato. Y bueno, pues ahora dicen los iraníes, oye Trump, si no vas a controlar a tu Frankenstein,
que es Israel, entonces no nos vamos a reunir en junio. Y esta estrategia, querido Abraham, parecería una tontera, parecería un retroceso por parte de Irán, pero si los iraníes no ganaron la guerra, no pierden las negociaciones. Esto citando a Donald Trump. Y esta estrategia de abandonar todo tipo de negociación y de congelar todo diálogo ya lo aplicaron en Pakistán, en Islamabad, cuando en aquel momento J.D. Vance salió de toda prisa, ¿te acuerdas? Que se iba a quedar a negociar con Galibaf y de pronto ese mismo día que llegó por la tarde se fue. Y entonces es porque los iraníes, se supo que los iraníes se percataron que J.D. Vance estaba recibiendo instrucciones directamente desde Tel Aviv, desde Jerusalén, y le dijeron, ¿sabes qué? Vámonos. Ahora están aplicando algo parecido. Si Israel no deja de atacar el Líbano, nosotros no tenemos nada de qué hablar y se pone en riesgo el memorándum de entendimiento que sella la derrota de Trump y que el Trump mismo la presumió como una victoria de su gestión y que nadie diga que no ha sido el presidente más duro en contra de Irán. Pues ahí están las cosas, querido Brian. Wow. ¿Se oye bien el sonido? ¿Sí? Ok, perfecto. Mira, pues esto que comentas es dramático precisamente porque pues es muy difícil poder traducir esta derrota a una victoria que convenza al electorado. Y para poder ilustrar los contrastes que se están dando en los medios de comunicación, te propongo revisar las palabras que cita el medio RT, el medio ruso, Russia Today. No estoy seguro si ya las comentaste en tu programa de mediodía, no tengo certeza porque creo que dijiste algo parecido, pero no sé si la fuente es la misma, es Scott Ritter. ¿Has referido a las palabras de Scott Ritter del día de hoy, amigo? No. Ok, Scott Ritter es un exoficial de la inteligencia del Cuerpo de Marines de Estados Unidos y autor de un libro que se titula Desarme en tiempos de la perestroika, control de armas y el fin de la Unión Soviética. También prestó servicio en la Unión Soviética como inspector encargado de la aplicación del Tratado de No Proliferación, en el Estado Mayor del general Schwarzkopf durante la Segunda Guerra del Golfo y entre el 91 y 98 como inspector de armas de la ONU. Estamos hablando entonces de un oficial militar con oficio político también. Tomamos sus palabras como alguien que conoce, pues por supuesto, el sistema, que conoce cómo funciona el asunto de las guerras también, y por eso me parece que su diagnóstico es muy válido. Entendemos pues este contexto donde la propia administración quiere vender esta derrota como victoria, pero en contraste Richter nos dice lo siguiente: esto ha sido una desastrosa aventura militar y la ironía reside en que la principal posición negociadora, perdón, de Estados Unidos ha sido por la apertura del estrecho de Hormuz, pero lamentablemente pues el estrecho estaba abierto antes de que Estados Unidos e Israel lanzaran su agresión. Esto nos dice Richter. Y también comenta, la cuestión nuclear en la que se ha hecho tanto hincapié pues se ha desvanecido, está sustituida por referencias superficiales al sentido común, pero no hay nada concreto. También menciona que el bloqueo estadounidense se está disipando y que el memorando de entendimiento estipula un levantamiento total en 30 días junto con la apertura del estrecho y sentencia de esta manera pues muy radical y llena de razón porque al final es la economía estúpido. Una frase pues muy de la lengua inglesa. Y dice que se trata de lo que él llama el efecto Hormuz, donde el control de esta vía fluvial estratégica le ha otorgado un poder a Irán que ningún arma nuclear podría jamás conseguirle. Irán siempre estará en posición de asfixiar la economía mundial y no hay nada que el ejército estadounidense pueda hacer al respecto. Aquí yo añado un paréntesis y puedo decir que pues quizás hasta ni el de la OTAN, porque la columna vertebral de la OTAN pues es Estados Unidos y los europeos no parecen querer pagar este tipo de precios. Continúo con las palabras de Richter, dice que mientras el resto del mundo reflexiona sobre las consecuencias geopolíticas de la extralimitación imperial estadounidense e israelí, la reanudación del flujo del petróleo desde el Golfo Pérsico se presenta o se vende más bien como una jugada maestra de la diplomacia estadounidense.
la máxima expresión del liderazgo presidencial y el resultado de tenacidad, determinación y destreza militar de Estados Unidos. Regresamos a la ironía que mencionó al principio el propio Richter de que pues todo esto fluía bien, funcionaba bien antes de la guerra que impusieron a Irán tanto Estados Unidos como Israel. Y bueno, pues está intentando vender, dice Richter, esta vuelta a la normalidad, de modo que para septiembre se pueda generar estadísticas impresionantes de crecimiento económico y prosperidad para un público estadounidense incapaz o reacio a hacer las preguntas obvias, como por ejemplo, ¿cómo puede considerarse una buena política el regreso a una normalidad económica que existía antes de que Trump ordenara al ejército estadounidense atacar a Irán? Abro aquí un paréntesis de la reflexión de Richter. Me parece que no tiene muy buena opinión de parte del electorado estadounidense al no hacer estas preguntas pertinentes, ¿verdad? Bueno, continúo. Dice también Richter que quedarán sin mencionarse los verdaderos costos económicos de esta guerra, que son el agotamiento del arsenal estadounidense de municiones de precisión, algo que hemos dicho hasta el cansancio aquí tú y yo, amigo, también con base en otros análisis. Los elevados costos de reemplazo que el contribuyente estadounidense deberá asumir. Ojo con eso porque también es muy importante. Hay urgencia de rellenar estos almacenes para que China no tome ventaja de esto, pero pues ¿quién va a pagar por esto? Pues el contribuyente. Estamos hablando de miles de millones de dólares en infraestructura destruida también y dañada en todo Medio Oriente. Infraestructura que, añado aquí yo, no podrá ser reconstruida fácilmente porque pues Irán no lo va a permitir. Retomando a Richter, dice, pues además hay vidas perdidas. Militares estadounidenses, un número relativamente pequeño, bueno, según las cifras, diría yo, cifras oficiales, y las del pueblo iraní. Se habla de miles, incluidos los 165 niños asesinados mientras asistían en la escuela en Minab. Abro un paréntesis y digo que aquí hubo muertos tanto niños como niñas y decenas de profesores. Hay que buscar la información y ya corroborarán conmigo que así es. Retomando a Richter, dice, los estadounidenses no tienen tiempo para la moral ni el sentido común. Abro paréntesis, no tiene muy buena opinión de los estadounidenses, pero esa ya es la retórica de Richter. Pero dice, tienen dinero para gastar, los precios de la gasolina ya han bajado y llevan una vida consumista, y vuelve a sentenciar Richter, que es estadounidense, por cierto, hay que recordar esto, porque es la economía estúpido. Y nos dice también que como parte del fenómeno o del efecto Hormuz, pues tenemos un embrutecimiento deliberado de una sociedad impulsada más por la necesidad de mantener una burbuja artificial de comodidad que por la necesidad de construir una base de responsabilidad moral y legal. Porque con la responsabilidad, dice Richter, viene la necesidad de rendir cuentas, y ningún estadounidense tendrá que rendir cuentas por la vergonzosa derrota que ha sufrido Estados Unidos a causa de esta guerra. Abro paréntesis, pues me parece que sabe muy bien de lo que habla, porque el presidente está protegido por inmunidad legal que se ha establecido desde 2024 para todo acto que tenga que ver con el despliegue de fuerzas militares en el mundo. Retomo a Richter, que también nos dice, el mundo ahora se enfrenta a la cuestión de cómo encaja Estados Unidos en un orden mundial cambiante, y cualquier presidente que se precie haría lo mismo, pero esto requeriría la capacidad de practicar una autocrítica constructiva. Abro aquí un paréntesis, me parece que Richter no tiene tampoco muy buena opinión de quienes ocupan los más altos cargos en este momento, tanto en la administración Trump como en la cúpula militar, por supuesto. Retomo a Richter, que también nos dice que a la población estadounidense se le venderá una victoria inexistente sin ser capaz de ubicar el estrecho de Hormuz en un mapa y mucho menos Minab. Mientras se mantengan los términos del memorando de entendimiento, el pueblo estadounidense podría olvidar los costos que ha pagado colectivamente por este desastre en Oriente Medio y, en su lugar, centrarse en el goteo de dólares que se desvían hacia ellos, como si este engrosamiento temporal de las arcas estadounidenses simbolizara la victoria de una nación. El efecto Hormuz es el soborno definitivo para un pueblo que ha perdido todo respeto por sí mismo, un pueblo dispuesto a ocultar los crímenes cometidos en su nombre bajo una alfombra de ilusorio bienestar económico. El efecto Hormuz es el símbolo por excelencia del declive del sueño americano porque es la economía estúpido. Así cierra su texto y extiendo la reflexión, amigo, de lo que dice
este articulista, funcionario militar también, con experiencia política, y repito el nombre para que ustedes lo puedan ubicar como funcionario, Scott Richter, ex oficial de inteligencia del Cuerpo de Marines de Estados Unidos. Lo que él plantea, y me parece un tanto alarmante, es que quizás todavía hay una cierta posibilidad política para que el Partido Republicano remonte si es que en estos meses hay una recuperación económica suficiente para que pues el público estadounidense olvide los efectos de esta guerra, cuyos precios económicos pues se pagarán en el mediano y largo plazo. Es una perspectiva un tanto desoladora. Yo quisiera confiar en que el público estadounidense puede tener una vena más crítica. Desde luego que nuestro público que nos oye, pues seguramente tienen esta perspectiva crítica, pero quisiera confiar en que más allá de quien se interesa por cuestiones como las que nosotros analizamos, tengan al menos el sentido común para señalar que Trump quiere vender como victoria algo que ya existía antes de lanzar esta artera guerra traicionera, ilegal, que lanzó de la mano de Israel en contra de Irán. Y pues ahí está el contraste entre los memes y los posteos de Trump como el hombre más poderoso que ha pisado este planeta y la evaluación de Scott Richter, ex oficial de inteligencia del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos.